Desempleo en México por la pandemia del 2020. En el presente trabajo se abordará una investigación del desempleo en México por causa de la pandemia en 2020, así como las causas que genera este y las implicaciones que trae consigo en la actualidad. También se hará un análisis en el mercado laboral de cómo fue afectado a través de estos años a causa de la pandemia del COVID-19. Antecedentes. La pandemia tuvo un impacto sustancial en el desempleo en México, ya que disminuyó en gran medida. En marzo del 2020, la tasa de desempleo se incrementó en un 20%, en abril un 50.6% y en mayo un 59.9%. Según el INEGI, entre marzo y abril de dicho año se perdieron 12.5 millones de puestos de trabajo. Como podemos observar en esta imagen, aumentó en gran medida el porcentaje de la población económicamente activa. ¿A qué nos referimos con población económicamente activa? Corresponde a la cantidad de personas que se encuentra en la etapa de vida laborable o productiva. En este grupo se incluye las personas que tienen ocupación y las que no, pero la están buscando. A continuación veremos un video en el que muestran los 5 datos más relevantes publicados por el INEGI como parte de sus encuestas del impacto del COVID-19. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? De empleos y COVID-19. Vamos a presentarte los 5 datos más relevantes publicados por el INEGI el día de hoy como parte de sus encuestas sobre el impacto del COVID-19 en la actividad económica y el mercado laboral. Vamos a empezar por el número 5. En este lugar está el porcentaje de empresas que tuvieron que realizar paros por la pandemia. De acuerdo con el INEGI, más de 1.800.000 empresas que existen en el país, el 59.6%, realizó un paro técnico. De estas, el 93.4% eran microempresas y solo el 0.7% de las grandes empresas se vieron afectadas con un paro de actividades, es decir, las grandes no tuvieron que detenerse. Cabe señalar que del total de las empresas que hay en el país, el 92.2% no recibió ningún apoyo de las autoridades, de acuerdo a los datos oficiales del INEGI. Y vamos ahora al cuarto lugar en este ranking de estos datos que dio a conocer este instituto. Está el número de personas que fueron suspendidas por su trabajo por la pandemia. Según el INEGI, en nuestro país hay 32.9 millones de personas con ocupación, con trabajo. Y de estos, 7.2, es decir, poco más del 21% fue suspendido temporalmente de su empleo. Casi todos por el COVID-19, 7.2 millones de personas en suspensión. En el tercer sitio se encuentra este dato, el número de trabajadores subordinados, que son aquellos que tienen contrato en alguna empresa y que fueron suspendidos sin recibir ningún peso. En total hay 24 millones de subordinados en este país, de los cuales fueron suspendidos 6.1 millones de trabajadores. El 17% no recibió ningún ingreso, 17.3% para ser más claros o específicos en este punto, en el tercer lugar de este ranking de datos, de acuerdo a esta encuesta del INEGI. Vamos ahora, del tercer lugar al segundo puesto. Está el porcentaje de trabajadores independientes que se vio afectado por el COVID-19. En total hay 8.4 millones de trabajadores independientes, personas que trabajan por su cuenta, de las cuales el 41.2% se vio afectado por el COVID-19, casi la mitad, 4 de cada 10 de este total de 8.4 millones de trabajadores independientes, los freelance que también se les dice, o quienes trabajan por outsourcing. Y vamos ahora al primer lugar de este ranking, los datos, de acuerdo a esta encuesta de el INEGI, que más nos parecieron interesantes aquí en Milenio 19. El primer sitio se encuentra el porcentaje de trabajadores que vio disminuido su ingreso durante la pandemia. Según los datos más recientes, de los 32.9 millones de personas ocupadas en nuestro país, el 46%, casi la mitad, vio disminuido su ingreso en abril. Y estos, solo el 5% recibió algún apoyo de las autoridades. Es decir, la pandemia sí ha afectado pues a la mitad de estos trabajadores que tuvieron que disminuir su ingreso. Así el ranking de Milenio 19, los datos más interesantes de acuerdo a esta encuesta del INEGI. Definición del problema.
La crisis del desempleo en México durante la pandemia de COVID-19 plantea serios dilemas éticos en términos de responsabilidad social y justicia económica. El cierre masivo de negocios y la pérdida de empleos afectaron desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población, exponiendo y exacerbando las desigualdades preexistentes. Las decisiones políticas y empresariales sobre cómo manejar despidos, reducir sueldos y redistribuir recursos han sido objeto de escrutinio ético. La comunicación durante la crisis del desempleo en México ha jugado un papel crucial en la gestión de la pandemia y en la percepción pública de las medidas adoptadas. La falta de transparencia y la diseminación de información contradictoria por parte de las autoridades y los medios de comunicación contribuyeron a la incertidumbre y el descontento social. Descripción del problema. En el plano económico, las altas tasas de desempleo reducen los gastos de los consumidores, un motor clave del crecimiento económico. Con menos personas cobrando salarios, disminuye la demanda de bienes y servicios, lo que puede llevar a un ciclo de reducción de la producción, más despidos y estancamientos económicos. El desempleo en México nota su nivel más bajo en más de 2 años dentro de la pandemia en 2022. Se puede notar en la gráfica que desde el 2020 ha bajado drásticamente en el 2022 a 3.10 de lo que normalmente llevaba. La pandemia de COVID-19 en 2020 tuvo un impacto significativo en la economía y la vida de millones de mexicanos. Un ejemplo relevante es el caso del sector turístico en Quintana Roo, particularmente en Cancún. Este sector, uno de los más importantes para la economía local y nacional, sufrió una contracción severa debido a las restricciones del viaje y el cierre de negocios. Al mismo tiempo, en mayo de 2020, los medios de comunicación como El Financiero y Milenio reportaron que perdieron más de 80,000 empleos en el sector turístico solo en Cancún. Esto representó un golpe devastador para la economía local, que depende en gran medida del turismo internacional y nacional. Las autoridades locales y federales implementaron programas de apoyo y estímulo económico, pero la recuperación ha sido lenta y aún enfrenta desafíos significativos. Propuesta de conclusión. Para mitigar futuras crisis, es crucial implementar políticas que fortalezcan la resiliencia del mercado laboral, fomentar la formalización del empleo y apoyen a los sectores más vulnerables. Además, la inversión en tecnología, educación y capacitación laboral será esencial para adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado global. Solo a través de un enfoque integral y sostenido, México podrá superar las secuelas del desempleo pandémico y construir una economía más robusta e inclusiva. Eso sería todo. Muchas gracias.